El planeta Brolians. Un planeta apartado del resto de la galaxia. Un planeta que albergaba una raza de guerreros infinitamente poderosos, y con una maldad que ninguna raza de guerreros poseía en su corazón. Los habitantes del planeta Brolians se hallaban en una cruenta y constante guerra contra sí mismos. Era imposible para los habitantes de esta raza poder convivir en paz, pues la lucha por la supremacía y el dominio del planeta era una lucha que se libraba a diario. Los habitantes del planeta Brolians eran solo un conjunto de familias. Familias enfrentadas unas contra otras por el poder. Años antes de que el planeta Bellita fuera destruido por Freezer, Paragas se encontraba en una expedición por el universo. Se le había encomendado a Paragas encontrar un planeta poco usual. Un planeta que tuviera algo que los demás planetas no tuviesen. Y en aquella expedición, Paragas encontraría el temible planeta Brolians. El Saiyajin, en su expedición por aquel planeta, encontraría algo magnífico y sin igual. Se trataba de los habitantes de aquel planeta, a quienes Paragas conocería tras salvar la vida de una joven mujer de aquel lugar. Una joven que, tiempo más tarde, se convertiría en su esposa, y en la madre de su futuro hijo. Al llegar al planeta Brolians, y luego de explorarlo por unas horas, Paragas halló a una joven habitante de aquel planeta, en muy mal estado. Esta joven se encontraba herida y agonizando. Entonces, Paragas la había llevado hasta su nave, la cual poseía una cámara de recuperación, entre otros artefactos tecnológicos. Mientras la joven habitante de aquel planeta se recuperaba, Paragas había aprovechado para examinar una dosis de sangre que le había extraído a aquella mujer. Pasarían días antes de que la joven se recuperara. Días que les fueron suficientes al Saiyajin para descubrir mediante sus análisis a la sangre de aquella joven, que la misma pertenecía a una raza de extraterrestres infinitamente poderosos. Una raza que, con el transcurrir de los minutos, se volvía aún más poderosa, gracias a la extraña composición de su ADN. Un ADN único, un ADN que Paragas, en sus años de investigador científico, jamás había encontrado en ninguna raza. Y la raza de habitantes del planeta Brolians, no conocía límites en su poder. Eran una raza con un compuesto sanguíneo único y autodestructivo. Al intentar examinar el poder de aquella joven Brolians en su estado de recuperación, el Saiyajin Paragas se halló totalmente asombrado. En su poder mínimo, aquella joven sobrepasaba el 1.000.000 de unidades. Aquello era algo inaudito, incomprensible y terrorífico para el Saiyajin. Pronto, Paragas comprendió también que se encontraba en un gran peligro. El Saiyajin había llegado entonces a una conclusión. Debía decidir entre dos opciones. O dejaba a la joven mujer en el lugar donde la había encontrado, mientras ésta aún no se recuperaba por completo, y volvía a su planeta. O se arriesgaba, e intentaba establecer una comunicación con aquella joven, para poder averiguar más sobre aquella raza. También, Paragas había pensado en la posibilidad de llevar a la joven, en estado inconsciente, como se encontraba en ese momento, al planeta Bellita o al planeta del emperador Freezer. Finalmente, el Saiyajin solo había optado por la primera opción que pensó. Dejaría a la joven mujer, en estado inconsciente, en el mismo lugar donde la había encontrado. También decidió que no revelaría nada jamás sobre su descubrimiento, ya que si lo hacía, pondría en peligro no solo a los mismos Saiyajines, sino también al universo entero. Y, una mañana, Paragas llevó en sus brazos a aquella joven, al mismo lugar donde la había encontrado. La joven guerrero aún dormía, mientras que, en los alrededores del interior del planeta, tremendas explosiones sacudían todo el lugar.
era más que evidente que las familias de aquel planeta habían, nuevamente, comenzado a luchar entre sí. Y después de recorrer un largo camino, Paragas había llegado hasta el lugar donde había encontrado a aquella joven. Paragas, entonces, había depositado a la joven mujer sobre una roca, y luego decidió marcharse. Pero, en aquel momento, antes de que el Saiyajin se marchara, la joven había despertado lentamente. En ese instante, la sangre del Saiyajin se le había helado por completo, pues aquella joven al despertar, había expulsado un gran poder. Era realmente sorprendente, tanto que Paragas no había podido dar un paso más. Pero, también, en aquel momento, había ocurrido algo que el Saiyajin jamás pensó que pasaría. La joven de gran poder, había hablado. La mujer, casi en tono de súplica, le había rogado al Saiyajin que no se marchara. Pero, Paragas, aún continuaba sin poder reaccionar. La joven guerrero, en cambio, lentamente se había despertado y puesto de pie. Espera, por favor. Debes sacarme de aquí. He estado consciente de todo lo que hiciste por mí. Por favor, tienes que ayudarme. Tras escuchar las palabras de aquella joven, Paragas se había llenado de confusión. El Saiyajin realmente no comprendía lo que estaba sucediendo. Pero, también era cierto que, Paragas, siempre había tenido un buen corazón, y que siempre estaba dispuesto a ayudar a otros. Decidió entonces que aquella joven no sería la excepción. Aún temblando, el Saiyajin se acercó a aquella joven mujer, y le cuestionó sobre quién era ella. Entonces, la joven mujer, le contó todo sobre ella, sobre su raza, y sobre su planeta. El nombre de aquella mujer era Lunara. Ella pertenecía a la raza de los Brolians, quienes eran una raza de guerreros por naturaleza. Una raza de guerreros que, a cada minuto, se volvían más poderosos, y a los cuales les resultaba casi imposible poder controlar aquel poder que poseían. Esta joven pertenecía a una poderosa familia de aquel planeta, una familia que luchaba por el poder y dominio del lugar. Pero sorprendentemente, Lunara era diferente a los demás miembros de su familia. Ella amaba la paz. Ella odiaba las peleas, la sangre, y la muerte. Y ella siempre se había opuesto a la cruenta guerra que se había librado en su planeta, ya desde hace generaciones. Por ello, Lunara se había opuesto a participar de aquella guerra y, entonces, su familia, la había declarado culpable de traición. Para aquella raza de guerreros, el rebelarse a pelear, era el más grande acto de traición que existía. Por ello, la joven Lunara, había sido exiliada de su casa, expulsada de su propio hogar. Cabe mencionar que, las casas de aquellos guerreros, no se hallaban en lugares fijos, sino que estos eran guerreros nómadas, ya que constantemente buscaban un nuevo lugar donde habitar, y todo esto, por causa de aquella interminable guerra entre los mismos Brolians. Tras ser expulsada de su hogar, Lunara se había refugiado en una cueva que se hallaba bien escondida entre las montañas, pero, una mañana, la joven había sido encontrada por una guerrera perteneciente a la familia rival de la suya. Y, como era de esperarse, Lunara fue atacada por aquella guerrera, quien, además, la había odiado más que a nadie desde la guerra entre sus familias. Pero Lunara se había opuesto a luchar, y había decidido que se mantendría firme en su decisión en contra de aquella absurda guerra. Pero, su rival, no había sentido compasión por ella, y la atacó sin piedad. Lunara sería, entonces, víctima de una brutal y, casi letal paliza, a manos de su rival, quien la había dejado agonizando. Por suerte, Lunara había sido encontrada por Paragas, y salvada por el Saiyajin.
La historia de Lunara había conmovido a Paragas, quien había decidido entonces ayudar a la joven, una vez más. El Saiyajin entonces, había decidido rescatar a la joven guerrero, de aquel planeta. De esa manera, Paragas, había vuelto junto con Lunara al planeta Saiyajin. Al principio, cuando los Saiyajines conocieron a Lunara, Paragas había tenido que responder el por qué había llevado a aquella joven al planeta donde ellos habitaban. También, los Saiyajines, acusaron a Paragas de traicionarlos pero, en su defensa, Paragas prometió que nada malo sucedería, que la joven no tenía malas intenciones. Los Saiyajines entonces le permitieron a Lunara habitar en el planeta junto con ellos pero, estos prometieron que si la joven intentara traicionarlos, ella lo pagaría con su vida al igual que Paragas. Para evitar que el poder de aquella joven fuera descubierto por los Saiyajines, Paragas había inventado un artefacto que evitaba que el poder de cualquier guerrero pudiera ser detectado, es decir, aquel artefacto mantenía oculto el poder de la persona que lo llevara puesto. Con el paso del tiempo, Paragas y Lunara se habían enamorado uno del otro. Tiempo después, nacería Broly. Pero, un triste final, le esperaría a la pobre Lunara. Y es que la joven, al dar a luz a un hijo que poseía dos clases de sangre diferente, es decir, a un hijo con un tipo de sangre pero perteneciente a razas diferentes, la joven Brolyans, moriría luego de dar a luz a Broly. La mezcla de sangre y ADN, significaba una maldición, tanto para cualquier mujer perteneciente a la raza Brolyans, como también lo era para el hijo que está engendrada. Pero, por fortuna, y gracias a un intenso labor de Paragas, este había logrado crear una cura para que aquella maldición no terminara con la vida de su hijo. Lamentablemente, Paragas, no había podido desarrollar esa cura antes, lo que le significó perder a Lunara para siempre, la cual había muerto días después de dar a luz a Broly. Pero, nada en lo absoluto, evitaría que la sangre de los guerreros Brolyans, una sangre infinitamente poderosa y autodestructiva, corriera por las venas de Broly. Broly entonces se transformaría en un completo demonio sin control. La mezcla de sangre Saiyajin y sangre Brolyans daría nacimiento al guerrero más poderoso del universo. Al guerrero de ilimitado poder y maldad. Déjame en los comentarios si deseas una segunda parte de esta historia. Gracias por ver el vídeo. Saludos.